dan, que al final lo que se está diciendo es que el pecado se quiere legalizar. Y eso es parte de la guerra espiritual, aunque nosotros no la vemos o no la enfocamos de esa manera, porque afecta a nuestros hijos y afecta a nuestra sociedad. Entonces, cuando nosotros hablamos del dominio propio, tenemos que entender que para tener dominio propio tenemos que someternos a Dios. Aquí hay 3 puntos importantes. 1, conocer la palabra. 2, sometimiento a Dios sobre todas las cosas. Y 3, tiene que ver con la consagración, que es la parte de la oración, la parte de mantenernos en una comunidad, en una congregación, o sea, en esa esfera, en ese espacio donde lo que voy a recibir es para edificarme, donde los maestros, los pastores, los evangelistas, los profetas, los hombres de revelaciones de Dios, pues van a estar ahí alimentando esa comunidad. Y eso sucede en el mundo espiritual. La liberación viene siendo una conversión que se da en nosotros, que es lo que el apóstol Pedro que dice que debemos de añadir a nuestra fe virtud, a nuestra virtud dominio propio, el dominio propio conocimiento, y así y añadiendo cosas que van fortaleciéndonos en el camino. Entonces, de repente nosotros tenemos que entender que estamos bajo una esclavitud hasta que Jesús llega. Bajo una esclavitud al pecado. La Biblia dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero ya una vez que usted conoció a Cristo, usted sigue pecando, usted sigue siendo esclavo del pecado, aunque haya conocido a Cristo. Porque el pecado nos hace esclavos. Ahora bien, el cristiano puede fallar, puede errar, incluso puede pecar. La Biblia dice que no hay ni aun uno que no peque. Y si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Por lo tanto, podemos fallar. Lo que no podemos es reincidir en el pecado. Ahora, ¿qué Dios nos brinda a nosotros? Para nosotros poder perfeccionarnos en el mundo espiritual y pelear esta batalla. El apóstol Pablo dice en Timoteo capítulo 2 que nosotros somos guerreros espirituales. El que se enlista en esta milicia no se enreda en las cosas de la vida para agradar a aquel que lo llamó como soldado. Entonces, como nosotros somos soldados del reino, estamos dentro de una lucha espiritual que a veces desconocemos. Efesios capítulo 6, a partir del verso 10 en adelante, podemos enfocar allí cómo la Biblia habla de que nuestra lucha no es con carne ni sangre y que tenemos una armadura que podemos utilizar. Esa armadura es la armadura de Dios. Eso dice Efesios capítulo 6, que tenemos que vestirnos de toda armadura de Dios para poder resistir en el día malo, para poder resistir las acechanzas del enemigo. Entonces, hay algo que yo quiero enfatizar en cuanto a la verdadera liberación, y es que nadie se autolibera. Por ahí hay muchas personas que hablan de autoliberación. La autoliberación no puede ser, porque la Biblia dice que el que nos hace libre es Jesús. Cuando empezábamos hablábamos de Juan capítulo 8, verso 36, que dice que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Hay muchas personas por ahí caminando en una falsa libertad por falsas enseñanzas. Porque Juan 8:32, antes de ese verso, unos versos antes del 36 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces tenemos que saber y entender que la verdad es Jesucristo. La Biblia dice Jesús hablando, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, como Jesús dice que Él es la verdad, la liberación viene por conocerlo a Él, por conocer la verdad. Y segundo, dice, al que el Hijo libertare, o sea, hablando ya de una parte que no nos corresponde a nosotros, será verdaderamente libre. Estamos hablando de una verdadera liberación o de la verdadera libertad. Entonces, nosotros podemos ver en la Biblia, por ejemplo, el pueblo de Israel, haciendo quizás una similitud en cuanto al tema. Y el pueblo de Israel, a través del tiempo, ha tenido que batallar por su libertad. Desde aquellos tiempos, cuando fue esclavizado en Egipto, algo que ya era una profecía establecida por Dios de que el pueblo estaría 400 años en Egipto,
duró unos 430 años esclavizado en Egipto. Pero cuando vemos toda la historia de la liberación del pueblo de Israel, estamos viendo un símil, una comparación de lo que es la liberación del cristiano, del creyente, en sentido general. Nosotros estamos esclavizados al pecado y al mundo, que podríamos decir que es la tipología de Egipto y del faraón. Pero también nosotros tenemos una lucha con la carne, y es lo que pasa, por ejemplo, con el pueblo en el desierto. Una batalla con nosotros mismos, que es lo que pasa cuando se habla del dominio propio. Nosotros necesitamos tener dominio propio, pero el dominio propio se obtiene a través del conocimiento de la palabra de Dios. Una vez que nosotros conocemos la palabra, empezamos a poder dominar nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestras emociones, porque la misma palabra va transformando nuestra vida. Y ese es el proceso de la conversión, que trae la liberación al final total y completa. Ahora, el hombre pasa por un proceso, porque su batalla no solamente es con el mundo, no solamente es con las tinieblas o con las huestes espirituales de maldad, también nuestra batalla es con la carne. Dice que el espíritu está dispuesto a servirle a Dios, pero que la carne se opone. Y ambos están en contraposición. Y por eso necesitamos tener dominio propio, para poder enfrentar a la carne y no darle los deseos, los gustos que la carne quiere. Y una vez que la carne es sometida al espíritu, entonces el mundo ya tiene una condición más factible para que nosotros podamos enfrentar las ofertas que el mundo nos hace. El sistema mundano, que es un sistema bajo el dominio de Satanás, según lo que la Biblia establece, que es el príncipe de este siglo y de este mundo, y que la mayoría de las organizaciones mundiales se encaminan casi siempre a los despropósitos de él. Porque el que no conoce a Dios o no obedece a Dios o vive de espalda a Dios, las decisiones que toma no son decisiones que son favorables para los hijos de Dios muchas veces. Y eso lo vemos en las situaciones políticas que envuelven al mundo y que rigen nuestra sociedad hoy día. Vemos, por ejemplo, la agenda que se tiene en el mundo para legalizar el pecado. Aquí se ha querido introducir la legalización del aborto, y en otros países el matrimonio de personas o la unión de personas del mismo sexo, porque el matrimonio no existe para personas del mismo sexo. Y una serie de situaciones que se dan, que al final lo que se está diciendo es que el pecado se quiere legalizar. Y eso es parte de la guerra espiritual, aunque nosotros no la vemos o no la enfocamos de esa manera, porque afecta a nuestros hijos y afecta a nuestra sociedad. Entonces, cuando nosotros hablamos del dominio propio, tenemos que entender que para tener dominio propio tenemos que someternos a Dios. Aquí hay 3 puntos importantes. 1, conocer la palabra. 2, sometimiento a Dios sobre todas las cosas. Y 3, tiene que ver con la consagración, que es la parte de la oración, la parte de mantenernos en una comunidad, en una congregación, o sea, en esa esfera, en ese espacio donde lo que voy a recibir es para edificarme, donde los maestros, los pastores, los evangelistas, los profetas, los hombres de revelaciones de Dios, pues van a estar ahí alimentando esa comunidad. Y eso sucede en el mundo espiritual, y eso es una batalla que se da en el mundo espiritual. Y vemos la batalla que las personas tienen para orar, para leer la Biblia, para congregarse. ¿Por qué razón? Porque todo eso le va a dar armas espirituales. ¿Con qué arma hay que se pelea en el mundo espiritual? La Biblia establece que dentro de la armadura que Efesios 6 habla, está la espada del Espíritu. Pero ¿cuál es la espada? La misma Biblia dice que la espada es la palabra. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Por lo tanto, con lo que yo puedo enfrentar a la oposición, al mundo de las tinieblas, e infringir en ellos una ofensiva que pueda detener su ataque, por lo tanto que sea un contraataque efectivo para que Satanás no ejerza dominio sobre mi vida, ni sus espíritus inmundos, ni sobre mi familia. Entonces, tengo el escudo también, que es el escudo de la fe. Son armas espirituales. ¿Dónde se tiene el escudo de la fe? En oración. El hombre de oración es un hombre de fe. La mujer de oración es una mujer de fe. La persona que no ora, su fe es muy limitada. Y cuando usted ve una persona que no puede hacer grandes cosas en el mundo espiritual y en el mundo cristiano, y que no logra avanzar muchas veces porque una persona que está a falta de oración. La oración permite que ese escudo de la fe cada día más sea más poderoso para que los dardos del enemigo no lleguen a nuestra vida, pero también para que las respuestas de Dios lleguen a nosotros. Entonces, acuérdense, por ejemplo, cuando Daniel oraba, si no me equivoco, en el capítulo 10, y la bendición se detenía durante 21 días en ayuno y oración.
pero ya la respuesta se la había dado desde el principio. O sea, en la oración tenemos respuesta. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, Jeremías 33:3, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, hay un poder en la oración para que nuestra fe aumente. Hay un poder en la palabra para nosotros tener las armas necesarias para enfrentar al enemigo. Por eso el leer la Biblia es una necesidad diaria. El llenarnos de la palabra de Dios es el alimento espiritual que nuestro cuerpo necesita. De ahí que Jesús, hablando, pues decía que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque la palabra es la que crea y da vida a todas las cosas. Toda la creación subsiste y existe por la palabra, y sin ella nada fuera hecho. Por la palabra tenemos poder de vida y de muerte en nuestra boca. Por la palabra las cosas pueden ser o no ser. O sea, en nuestra boca está incluso el poder para nuestra salvación, dice la Biblia, no está lejos de nosotros, está en nuestra boca, que si confesamos a Cristo seremos salvos. Entonces hay un poder en la palabra, pero hay creyentes que no abren su boca, pero hay creyentes que tampoco se llenan de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que proclamar el evangelio. Eso es herir en las tinieblas a ese mundo de maldad que se enfrenta a nosotros, porque estamos diciendo la verdad. Y el mundo de la mentira esclaviza al hombre. Por eso es que cuando conocemos la verdad somos libres, porque lo que hay esclavizado en el mundo está esclavizado por la mentira. Las personas están engañadas y envueltas en un engaño y en una falacia, y viven un mundo de mentira que no es el mundo que Dios quiere que veamos. Y Dios quiere que veamos más allá de este mundo físico que perece. Entonces, la Biblia nos enseña eso. La Biblia nos enseña a poder entrar al mundo espiritual a través de un revestimiento de nosotros como guerreros espirituales. Somos guerreros espirituales, pero tenemos que aprender a pelear esa batalla. Tenemos que aprender a armarnos con la armadura de Dios, a ponernos la sandalia del evangelio, de la paz, a ponernos la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, o sea, a revestirnos de toda la armadura de Dios. Y esa armadura es la que nos va a poder a nosotros dar la fortaleza para resistir en el día malo. Entonces, vuelvo y repito, lo primero es conocer la verdad. La Biblia dice que la salvación es conocer a Dios, dice, y esta es la salvación, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos lo que significa la palabra salvación. La palabra salvación viene de un término hebreo que es yasha, y lo que significa es andar libre, andar a sus anchas sin que nadie lo persiga. Escuche bien. Pero también la salvación significa ser librado de un peligro inminente. ¿Cuál es el peligro al que nosotros nos enfrentamos? Nos enfrentamos al peligro de perder nuestra alma en el infierno o en el lago de fuego, que es la destrucción final. Entonces, para nosotros poder ser salvos, tenemos que mantenernos peleando esta batalla de la fe. No es que nosotros somos salvos por ganar la batalla, porque ya Jesús la ganó. Jesús lo que ha hecho es entregarnos a nosotros la victoria, pero esa victoria nosotros tenemos que abrazarla y asirnos de ella para que esa victoria siempre esté delante de nosotros como una bandera, como un estandarte. Entonces, cuando nosotros dudamos, cuando nosotros empezamos a desfallecer, cuando no leemos la palabra, cuando no oramos, cuando no nos congregamos, empezamos entonces a permitir brechas que el enemigo puede entonces entrar a nosotros. Mire, 2 Corintios capítulo 10 dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza y derribar todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios. Para eso son poderosas las armas que Dios nos ha dado, pero no son carnales, porque nuestra lucha no es con carne más que con la carne nuestra. Ahora, de ahí en más, nuestra lucha es contra seres espirituales. Por lo tanto, esta guerra no se pelea en este plano físico. Por eso es que volvemos y repetimos la necesidad de leer la palabra, de la oración, de congregarse y sobre todo de tener primero a Dios, que es un problema que tenemos muchas veces los creyentes, y es el orden de prioridades. Dios tiene que tener el primer lugar en nuestra vida. Una vez que Dios tiene el primer lugar en nuestra vida, nadie puede a nosotros hacernos frente. Nadie puede hacernos frente. Y eso es lo que dice Santiago capítulo 5, verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Satanás es el comandante en jefe del mundo de las tinieblas. Y si nosotros sometiéndonos a Dios, él huye de nosotros, nosotros tenemos la guerra ganada hace rato. Pero la Biblia dice que ya Cristo lo venció. Y si ya Cristo venció a Satanás, nosotros lo único que tenemos que hacer es abrazar esa victoria. ¿Y cuál es la victoria? Hacer lo que Jesús hacía.
Mucha gente habla del nombre de Jesús, mucha gente piensa que el nombre de Jesús es como una varita mágica y no entiende lo que significa. En una ocasión habían unos exorcistas ambulantes, los hijos de Sebas, y ellos decían en el nombre de Jesús que predica Pablo, tratando de libertar a unos endemoniados. Sin embargo, esos demonios no obedecieron a esa voz, incluso mejor ellos quedaron avergonzados por esos demonios que lo atacaron. ¿Qué es lo que significa esto? Que no es una varita mágica. Hay gente que cree que dicen el nombre de Jesús y ya todo se va a ir. Es que nosotros tenemos que tener el nombre de Jesús en nosotros, que es la marca del Espíritu Santo en nuestra vida. Vivir como vivió Jesús. Imitar a Jesús, como decía el apóstol Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, cuando nosotros vivimos en Jesús, decimos como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Empezamos a tener todo por basura para ganar a Cristo, dejamos todo a un lado. No hay nada más importante que nuestra salvación. Por eso Dios tiene que tenerle el primer lugar. Por eso el primer mandamiento es Dios sobre todas las cosas, es amar a Dios, es no tener otro ídolo, no tener ninguna imagen que no sea Dios. O sea, es que Dios es la prioridad en todo el sentido de nuestra vida. Entonces, para nosotros ser verdaderamente libres, tenemos que empezar a entender que tenemos que abrazar estos puntos, conocer la verdad, vivir una vida de oración, tener a Dios en primer lugar, eso no puede faltar, y mantenernos en congregación. Como miembros de un ejército tenemos que estar junto a nuestros hermanos en esta batalla. Y obedecer, o sea, la obediencia es tan importante que dice la Biblia que Jesús fue perfeccionado en el libro de Hebreos a través de la obediencia. Entonces, la obediencia es que yo hago lo que Dios diga, independientemente de que a mí me convenga o no me convenga. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas por conveniencia y no porque Dios lo diga. El apóstol Pablo y otros hombres de Dios que murieron por el evangelio iban donde tenían que ir independientemente de que allí le golpearan o que incluso allí los fueran a matar, porque nosotros estamos solamente para cumplir las órdenes de nuestro comandante en este ejército en el cual peleamos. Entonces, la verdadera libertad se obtiene a través de un arrepentimiento genuino y luego de una conversión que se obtiene a través de una santificación que necesita mucha lectura de la Biblia, conocimiento de la verdad, pero también mucha consagración en la oración y en tener a Dios en primer lugar y en someterse en obediencia a Dios. Y eso va a llevar a que nosotros hagamos todas aquellas cosas que Dios preparó para nosotros. La Biblia dice que nosotros somos hechuras suyas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Dios ha predestinado nuestro servicio aquí en la tierra y el propósito que tiene con nosotros. Yo hablaba de la verdadera libertad. La verdadera libertad se da porque el hombre vive en un libertinaje. Muchas personas hablan de un libre albedrío que desde el punto de vista bíblico es inexistente. Cuando la persona hace pecado, y lo dice ahí en Juan capítulo 8, en los versos que citamos de manera parafraseada, que la persona que hace pecado, esclavo es del pecado. Una persona esclava es una persona que trabaja para otros, una persona que no tiene decisión sobre su vida y que no cobra por lo que hace. Sin embargo, tiene que ser subyugado por su patrón y él puede incluso venderlo a otro y hacer lo que quiera con él. Tiene dominio sobre él, tiene una potestad. ¿Qué fue lo que Jesús hizo al redimirnos? Jesús pagó el precio, eso es lo que dice el Salmo 49, un precio tan alto que nadie podía pagar por su hermano, sino que Dios lo pagó porque era el único que tenía una sangre justa, perfecta y pura. Y ese pago de la salvación nos redime, o sea, ya no somos esclavos, sino que fuimos libertados a la libertad de Cristo. Esta libertad tampoco es libre albedrío. En el camino del Señor usted no hace lo que usted quiere. El que hace lo que quiera, sirviéndole a Dios, es porque no obedece a Dios la mayoría de veces. En este camino se hace lo que Dios dice. Y nuestra libertad es para hacer el bien. Nuestra libertad es para obedecer a Dios y glorificar a Dios. Nuestra libertad es para vivir como hijos de Dios. Por eso es que la transformación del hombre no se termina con el recibimiento de Cristo aquí en la tierra, sino con el cuerpo que recibiremos en la patria celestial. El hombre pasa por 3 fases. Y en esa fase vive primeramente una vida adánica en el pecado y es esclavo del pecado. Después que libertado del pecado, nunca tuvo libre albedrío, lo que vivió fue una vida de libertinaje, porque en la carne la gente lo que vive es el libertinaje, porque hace cosas que ni siquiera a sí mismo le convienen. Comienza a tener una mente reprobada, una mente cauterizada, una mente vana, y hacer cosas que no le ayudan ni a sí mismo, ni le convienen a sí mismo. Entonces eso no es libertad, ni es libre albedrío, eso es ser esclavo del pecado, y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. De ahí que Hebreos
9:27 dice que está establecido que el hombre muere una sola vez y después el juicio. Tiene que haber esa primera muerte de la carne que vuelve al polvo. Entonces hay una segunda fase de nuestra creación y de nuestra conformación en la dimensión eterna de Dios, que es la parte espiritual. Y ahí es donde peleamos la batalla. ¿Cuándo entramos a esa batalla espiritual? Cuando aceptamos a Cristo. Antes de eso, la Biblia dice que el enemigo no tenía el entendimiento entenebrecido, para que no nos alumbre la luz de Cristo. ¿Qué es tener el entendimiento entenebrecido? Que viendo no ven y oyendo no entienden. Jesús se lo decía a algunos judíos. Ustedes viendo no ven y oyendo no entienden. Cuando Jesús hablaba ahí en Juan 8, a partir del verso que nosotros mencionamos, verso 31 en adelante, habían algunos que decían, pero nosotros somos hijos de Abraham y no somos esclavos de nadie, nunca hemos sido esclavos. No entendían lo que Jesús le estaba diciendo. Y Jesús le decía, si las obras de Abraham hicieran, ustedes serían hijos de Abraham. Pero lo que hacen las obras de Satanás son hijos del diablo. Entonces, la verdadera liberación tiene que ver con nosotros someternos a hacer las obras de Dios. Y eso sucede en el mundo espiritual, porque ya cuando pasamos de ese plano adánico y carnal, entramos, como hemos traído la imagen del terrenal, dice que también traeremos la imagen del celestial, 1 Corintios 15 a partir del verso 46. Cuando traemos la imagen celestial, es cuando empezamos en esa transformación espiritual. Y ya ahí empezamos a orar, empezamos a leer la Biblia, empezamos a someternos a Dios, a no hacer las cosas que el mundo nos ofrece o porque la moda nos las ofrece o porque los deseos de la carne nos están incitando, sino que sometemos la carne a la obediencia a través de un sacrificio de santidad y de santificación, que podemos hacerlo, que no es imposible. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 16, que nosotros tenemos la mente de Cristo. La gente cree que eso es tener una mente fuera de este mundo. Sin embargo, la mente de Jesús en la tierra, una mente de obediencia, de oración, una mente de paz, de vivir en armonía, de hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿en qué pensaba Jesús? En hacer la obra de Dios todo el tiempo. Su comida, su bebida, dice él, era hacer la voluntad de su Padre, hacer la obra y terminarla. Entonces, nosotros tenemos que entrar en ese pensamiento, que es el pensamiento cristiano, el pensamiento de Jesús. Tener la mente de Cristo es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Entonces, a partir de ahí, la liberación completa se va a dar en mi vida. Entonces voy a tener libertad espiritual y voy a poder moverme en el espíritu y voy a poder traer bendiciones espirituales a nuestra vida, de donde quiera que estén, porque voy a tener la facilidad de entrar al mundo espiritual y también enfrentar la oposición y vencerla, porque voy a estar revestido de la armadura de Dios. Entonces, esa segunda fase del hombre es la parte espiritual que se alimenta en la congregación, se alimenta en la iglesia, se alimenta de todo lo que envuelve el mundo espiritual. Por eso la Biblia dice que Dios constituyó apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, pastores, para edificar el cuerpo de Cristo. La edificación significa que nosotros somos una obra en construcción, no estamos terminados todavía. Y por eso tenemos debilidades, por eso fallamos a veces, pero la Biblia dice que 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta. No estamos llamados a caer, pero Dios nos levanta. Entonces, hay una última fase, que es la que el apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 3, verso 2, que ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Jesús se manifieste, nos manifestaremos nosotros y lo veremos tal como Él es. Entonces, la manifestación de los hijos de Dios es la perfección y la santificación completa y es la liberación de la salvación. La salvación es andar libre y esa libertad se da en ese plano de la eternidad. Aquí tenemos sufrimiento, aquí tenemos limitaciones, aquí padecemos. La Biblia dice que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiemos. Cristo venció, nosotros venceremos. ¿Y cuál es la victoria? Dice, esta es la victoria, la fe. Entonces, por eso hablaba del escudo que es la fe. Entonces, la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra, son parte de esa armadura que necesitamos para alcanzar la verdadera liberación. Cuando Jesús dice, seréis verdaderamente libres, es porque hay una falsa libertad. Y esa falsa libertad es la que el mundo ofrece a través de la mentira y del engaño. Satanás, cuando enfrentó a Jesús en el desierto, en el capítulo 4 del libro de Mateo, lo enfrentó con la palabra. Fue el primero que comenzó a interpretar la palabra, tergiversándola, claro está. Pero Jesús lo venció con la misma palabra. Con lo que nosotros vamos a vencer el mundo de las tinieblas, con la espada del Espíritu, que es la palabra. Por eso Jesús decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Al que el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. En la palabra hay un poder tridimensional. Yo le hablaba de que el hombre tiene una capacidad, porque ha sido creado en cuerpo, espíritu y alma, el ser del hombre, y por lo tanto la liberación viene en esas mismas fases. Primero somos libertados del pecado y de la carne y del hombre adánico, luego
vivimos una vida espiritual, que es la guerra que peleamos y donde somos transformados, para ir en ese cuerpo que ya va a manifestarse de hijo de Dios en un cuerpo celestial, que es la última fase de nuestra creación. Pero la palabra trabaja en todas las esferas del ser, porque la palabra dice, Hebreos 4:12, penetra a lo más profundo, discierne los pensamientos, parte el alma, el espíritu, llega a las coyunturas y hasta los tuétanos de los huesos, y es más cortante que toda espada de dos filos. Cuando dice que es más cortante que toda espada de dos filos, hay gente que dice que es una espada de dos filos. No es eso lo que dice. Lo que dice allí es que corta a todas las dimensiones. Es más que una de dos filos. Hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, sur, norte, este, oeste. A todas partes, a todas las dimensiones que usted puede imaginarse. Entonces la palabra de Dios tiene un poder multidimensional. Transforma el alma, transforma el cuerpo, nos santifica. Por eso el apóstol Pablo decía, todo vuestro ser sea guardado irreprensible hasta la venida de Cristo, espíritu, alma y cuerpo. O sea, necesitamos una santificación completa. Por eso el apóstol Pedro decía que tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir. Son 3 fases para esa liberación completa: conocer la verdad, someternos a Dios y también someternos a la santidad, buscar esa santidad en la oración, en la lectura de la Biblia, en la congregación. Entonces, la verdadera libertad es una libertad donde yo obedezco a Dios y vivo bajo la voluntad de nuestro Señor. Entonces, ya de manera pues generalizada en este tema de la verdadera liberación, muchas veces nosotros queremos conocer sobre el mundo espiritual, pero no vamos a conocer el mundo espiritual hasta que no tengamos un sometimiento a Dios. Hay cosas que para nosotros muchas veces están oscurecidas porque no practicamos una vida espiritual. El apóstol Pablo decía, si caminas en el Espíritu, vive también en el Espíritu. No se trata solamente de caminar en la iglesia y de congregarme un día a la semana, 2 días a la semana, de leer la Biblia solamente 2 o 3 días. Yo tengo que vivir en el Espíritu. ¿Y qué es vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu es que en el trabajo, en cualquier lugar que yo vaya, yo sigo siendo cristiano y representando el reino de Dios. Que todo lo que yo hago no lo hago para el hombre, sino para Dios. Entonces, eso tiene una recompensa. Que si voy a orar, no oro para que me vean, sino que oro en el secreto. Todo lo que se hace en Dios tiene un orden. Y por eso muchas personas todavía siguen encadenados al pecado, siguen sin liberación total, porque no quieren obedecer la palabra. Quieren hacer lo que ellos quieren y lo que a ellos les parece. Muchas veces somos mal enseñados, no queremos borrar esas enseñanzas erróneas, queremos vivir muchas veces bajo normas de hombre, bajo preceptos de hombre y no bajo lo que Dios dice. Tenemos que aprender a someternos a Dios para que nuestra liberación sea completa. La libertad de los hijos de Dios significa que somos como el Espíritu. ¿Sabe cómo es el Espíritu? El Espíritu es como el viento, dice la Biblia, que nadie sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va. El hombre de Dios, el cristiano, el hijo de Dios, solamente sabe que está en un ejército que cuando el comandante en jefe, que es nuestro Dios, dice vaya, va, o venga, viene. Eso fue lo que le dijo el centurión en el capítulo 8 de Mateo a Jesús, cuando fue a pedirle oración por su siervo. Jesús le dijo, yo voy a ir y voy a orar por él. Le dijo, no, envía la palabra y mi siervo sanará. Porque yo soy hombre bajo autoridad y le digo a este ve y va, a este ve, ven y viene, porque la autoridad de la palabra está en la verdad. Por eso es que conocer la verdad nos hace libres, porque nos da autoridad. Por eso dice la Biblia que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La verdad nos da autoridad. Hoy hay muchas discusiones filosóficas sobre la verdad. Hay quienes dicen que no hay verdades absolutas. La verdad absoluta de todo se llama Dios. Dios es una verdad absoluta. Y Jesús, que dice la Biblia que era la imagen de Dios en la tierra, es la revelación de esa verdad. Por eso él decía, yo soy la verdad como persona. Y se personificaba en la verdad. Y lo que nosotros tenemos hoy en día, la liberación del pecado y el conocimiento de Dios, es porque bajo una revelación del reino de los cielos. Y una vez que Cristo descendió de los cielos, se unió el reino espiritual con el reino físico. Y Dios lo que hizo fue que nos traspoló a dimensiones celestiales. Eso es lo que dice la Biblia, que nos llevó al reino de su Hijo y nos sentó juntamente con Él. O sea, nosotros ya estamos en otra dimensión, pero hasta que no aprendemos a entrar a la dimensión de Dios, no vamos a entender ni a discernir las cosas espirituales. Para entrar a la dimensión de Dios hay que someterse a Dios y hay que vivir una vida en santidad, pero sobre todo lleno de verdad. No puede haber mentira en nosotros,
porque la mentira nos esclaviza y nos lleva a mantenernos encadenados al pecado. Entonces, la verdadera libertad solamente la provee nuestro Señor Jesucristo. Conoceréis la verdad, ella nos hará libre. Pero al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Hay un ejemplo que yo, predicando sobre un tema parecido, una vez ponía aquí en República Dominicana, y es sobre Haití. Nuestros hermanos haitianos fueron el primer país del hemisferio occidental en proclamar su independencia a nivel humano. Y fueron libres primero que todas las demás naciones. Incluso nosotros, nuestra independencia fue, nuestra liberación fue nosotros poder liberarnos del yugo haitiano que duró unos 22 años sobre nuestro país. Entonces, ellos que fueron libres primero que todas las naciones que hay en este hemisferio, incluyendo Estados Unidos y demás, hoy viven como si no fuesen libres. Porque la verdadera libertad no tiene que ver con que tú andes en la calle y tú hagas lo que tú quieras. Eso es libertinaje. La verdadera libertad no tiene que ver con que un padre de la patria, como le llamamos aquí a los que fueron libertadores de la esclavitud, al pueblo o del yugo que teníamos del pueblo haitiano a los dominicanos. Esa no es la verdadera libertad. La verdadera libertad no es que tú tengas mucho dinero en el banco, como llaman algunos que trabajan en la parte de la finanza, libertad financiera. Esa no es la verdadera libertad. La verdadera libertad es cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y conocemos a Dios. El apóstol Pablo estaba encarcelado en una ocasión. Él dijo, yo estoy preso, pero la palabra no está preso. Y muchas de las grandes cartas del apóstol Pablo la escribió estando encarcelado. Y la escribía gozoso, como por ejemplo Filipenses. Cuando escribió Filipenses, que decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estaba preso. Entonces, cuando nosotros hablamos de la verdadera libertad, es una libertad espiritual. El apóstol Pablo también decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y hay personas que tienen miedo a morir aún siendo cristianos. Sin embargo, la Biblia dice que el último enemigo a vencer es la muerte. Por lo tanto, en esta batalla, hasta que no venzamos la muerte, todavía no hemos terminado. Porque ahí ya, después de la muerte, que para el cristiano es dormir, ya no tendremos más lucha, ni con carne ni sangre, ni con ningún tipo de principado. Ahora bien, la Biblia habla de una última batalla en la venida de Cristo y eso ya está en la potestad de Dios. Entonces esta guerra espiritual se está peleando por la salvación, hermano. No es por otra cosa. Se está peleando por la salvación de nuestra alma y nosotros somos parte de esa batalla espiritual. Nosotros estamos peleando por nuestra salvación. Nosotros estamos en esta guerra espiritual por nuestra salvación y tenemos que entender que estamos peleando a diario con el mundo de las tinieblas, que cuando se levanta el patrón en el trabajo, cuando tengo un problema con la esposa, muchas veces con mi papá o con el vecino, muchas veces no es la persona la que te está haciendo la batalla, la guerra o el enfrentamiento, el levantamiento. Muchas veces el que está enfrentándose contra ti es el mundo de las tinieblas y tú no lo estás viendo de esa manera. Por eso tenemos que estar revestidos espiritualmente para no enfrentar las cosas humanas de manera carnal y de manera desproporcionada. Hermano, yo creo que debo de concluirlo aquí. Yo espero que todos hayan podido escuchar bien, que no se haya entrecortado la comunicación. Hemos tenido algunos problemas técnicos hoy, pero les prometo que la próxima vez que nos conectemos estaremos bien, vamos a coordinar bien la hora para que podamos hacerlo en un horario que sea conveniente aquí a nosotros. Pero de verdad que me siento contento de poder haber compartido con ustedes una palabra. Y en esta parte aquí, no sé si nuestro hermano pues lo consideró así, también pueden haber cualquier tipo de preguntas sobre la liberación. Pero quiero enfatizar, no existe autoliberación. Todas las personas que han sido libres son libres por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Cristo. Ahora, sí hay forma de que haya liberación en otro a través de nosotros. Jesús oraba por personas endemoniadas y eran libres. Jesús oraba por personas que tenían problemas de muchísimas formas, porque las posesiones espirituales se dan en el cuerpo físico, en la salud, se dan en el espíritu, se dan en la mente, se dan en diferentes áreas. Y hay personas que son enajenadas mental, como el endemoniado gadareno, esos son espíritus, en el caso de él eran legiones. Hay personas que pueden tener una enfermedad, como el caso de la mujer que tenía la joroba, y Jesús hablando dice que era un demonio que la tenía atormentada con esa enfermedad. O sea, hay diferentes formas de nosotros ser
subyugado por espíritus inmundos en la salud, en la parte financiera y en la parte espiritual y en la parte también psicológica y mental. Y todas esas áreas se pueden liberar a través de la palabra principalmente, que es lo que hace que nosotros podamos tener la verdadera libertad, no una falsa libertad, la verdadera libertad. Muchas bendiciones, espero que si hay una tanda de preguntas, pues haya tiempo para eso. Dios les bendiga, mis hermanos. Poderoso, poderoso, poderoso.